Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Gladys Elena Madrid Jiménez. Pertenezco al programa de regencia de farmacia de la UNAD y en este video les voy a hacer una explicación del ejercicio número 21 del curso Farmacotecnia, en el cual nos piden calcular el porcentaje peso a peso y el porcentaje peso volumen para una crema emoliente. Tenemos entonces, ejercicio número 21. Tenemos la siguiente fórmula para una crema emoliente. Tenemos alcohol cetílico 2 gramos, ácido esterádico 8 gramos, aceite mineral 2,5 gramos, etanolamina 0,5 gramos y agua destilada 100 gramos. Nos piden entonces que vamos a calcular los peso a peso y peso a volumen de cada ingrediente de esta preparación. Y además de eso nos preguntan para qué nos sirve el concepto de densidad en este ejercicio. Entonces, acá tenemos un ejemplo eh, de un frasco. Antes de empezar a llenarlo, yo debo de tener presente el concepto de soluto y el concepto de solvente. Sabemos entonces que el soluto es lo que hay en menos cantidad en una solución, en una preparación. Y el solvente es lo que está en mayor cantidad, que viene a ser como el dilusor del soluto. En esa tablita entonces vamos a identificar los insumos que nos dieron, cuáles son los solutos. En este caso los solutos serían el alcohol etílico, ácido esterálico, aceite mineral y tretanolamina, porque el agua vendría a ser, el agua destilada vendría a ser como el soluto, el solvente, perdón, en este caso el dilusor de esa preparación. Entonces acá tenemos el ejemplo que les decía. Tenemos un frasco, un recipiente y vamos a empezar a agregar el soluto. Entonces vamos a agregar 2 gramos de alcohol cetílico, 8 gramos de ácido esteráico, 2,5 gramos de aceite mineral, tretalonamina 0,5 gramos, ¿cierto? Entonces acá están, los iríamos agregando. Y luego de eso vamos a agregar el agua destilada, que sería nuestro solvente. Entonces, ¿podemos agregar los 100 gramos como tal? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la cantidad total que debe pesar esta solución es 100 gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar la cantidad suficiente eh, para que esto nos pese 100 gramos. SP. Tenemos que tener en cuenta que aquí dice cantidad suficiente para. Entonces vamos a agregar, después de que ya agregamos los solutos, vamos a agregar la cantidad de agua destilada suficiente para que esta solución nos dé un peso de 100 gramos. Después de que ya hicimos eso, podemos empezar a calcular el porcentaje peso a peso. Entonces tenemos acá una fórmula. Porcentaje peso a peso. El porcentaje es igual a peso sobre peso igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. Nos dicen que tenemos agua destilada, cantidad suficiente para 100 gramos. Esto quiere decir que que esta es la masa de la solución. Por lo tanto, para saber la masa del agua destilada que tenemos, para saber la masa del agua destilada, tenemos que sumar los demás solutos y restarlos a la masa de la solución. ¿Qué quiere decir eso? Que si todo esto nos pesa 100 gramos, yo no puedo agregar 100 gramos de agua destilada más todos los gramos de los solutos porque ya no me pesaría 100 gramos. Entonces ahí hicimos lo siguiente. Sumamos los gramos de cada uno de los solutos para un total, y eso nos va a dar un total de 13 gramos los solutos más 100 gramos, perdón, sumamos la cantidad de gramos de todos los solutos, ¿cierto? Una vez tengamos ese peso, lo que vamos a hacer es restarle esos 13 gramos que nos pesó
a los 100 del agua destilada para poder tener la masa del agua, que serían 87 gramos, que sería el total de agua destiladas o de solvente que le agregamos a la solución. Cuando ya tenemos la masa del agua destilada, sabemos cuánta fue la cantidad que se le agregó a la solución, entonces ahora sí hallamos el porcentaje peso a peso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a coger cada uno de los solutos, por decir el alcohol cetílico, y vamos a poner la fórmula. Entonces tenemos los 2 gramos de la masa, que fue lo que inicialmente nos dieron en la tabla, sobre los 100 gramos de la solución por 100. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos gramos con gramos, dividimos 2 entre 100 y el resultado de esa división lo vamos a multiplicar por 100, dándonos un total de un 2%. 2% sería el porcentaje peso a peso del alcohol cetílico. Y así vamos a hacer con cada uno eh, de los solutos para poder hallar el porcentaje peso a peso de cada uno de los ingredientes de la crema emoliente. Después de eso, ¿qué nos dicen? Nos dicen calculemos el porcentaje peso a volumen. Vamos a utilizar esta fórmula. Porcentaje igual a peso sobre volumen es igual al peso del soluto sobre el volumen de la solución. Para poder realizar esta operación debemos conocer el volumen de la solución. Por tal motivo, debemos definir el volumen de cada uno de los solutos, ya que solamente tenemos la masa de cada uno, pero no tenemos el volumen. Para eso vamos a utilizar la densidad. ¿Qué vamos a hacer con la densidad? Como la densidad no nos la dieron, cada uno de esos componentes ya tiene una densidad establecida. Entonces lo único que vamos a hacer es consultar en internet la densidad de cada uno de los solutos para poder operar la fórmula y conseguir el volumen de cada uno de los solutos. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a tener el alcohol cetílico, un ejemplo. La masa es de 2 gramos, que fue la que nos dieron en la tabla. La densidad que consultamos del alcohol cetílico fue de 0,814 gramos, ¿cierto? 814 gramos sobre los mililitros. Entonces, volumen es igual a la masa sobre la densidad y esto nos va a dar el volumen de ese soluto. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los solutos para encontrar el volumen de cada uno de ellos. Entonces recordemos, aceite mineral, la masa de 2,5 gramos que nos dieron, la densidad que consultamos en el internet y aquí tenemos la fórmula. Masa sobre la densidad para que nos dé el volumen del soluto. Y así hacemos con cada uno de ellos hasta encontrar el volumen de cada uno de los solutos. Cuando ya tengamos el volumen de cada uno de los solutos, ahora sí podemos hallar el volumen de la solución. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar cada uno de los volúmenes que nos dio el soluto. Entonces, que el alcohol nos dio 2,45 más 8,5 del siguiente soluto y así sumamos todos los solutos incluidos en la crema emoliente para poder tener el volumen. El volumen en este caso de toda la solución sería 101,24 ml. Cuando ya tengamos esos datos, entonces ahora sí podemos hallar el porcentaje peso a volumen. Entonces vamos a empezar con el alcohol etílico. Entonces la masa, entonces sería igual la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100, que eso nos daría 1975%. Entonces, lo mismo con el alcohol, 8 gramos, que sería la masa, sobre 1,124, 101,24 ml por 100.
Y así lo vamos a hacer con todos y cada uno de los solutos que están allí para poder hallar, como lo decíamos, el porcentaje peso a volumen. Entonces, el alcohol cetílico, el ácido esteráico, el aceite mineral, la trietanolamina y el agua destilada, que aquí estarían los porcentajes peso a volumen de cada uno. Entonces, nos preguntaban que para qué nos servía la densidad. En ese ejercicio, pues básicamente la densidad nos sirvió para hallar el volumen de cada uno de los solutos. La densidad también es muy importante, pues de medida en la ciencia, en la ingeniería, ya que proporciona información sobre la cantidad de la masa que está presente en determinado volumen. En conclusión, podemos decir que aunque aumentamos o disminuyamos la masa de la solución o el volumen de la solución, la concentración siempre va a ser la misma. Es, por ejemplo, cuando tenemos una gaseosa. La gaseosa puede variar puede variar de tamaño en centímetros, pero no va a variar de tamaño en su fórmula o en sus ingredientes. Siempre va a estar compuesta por los mismos porcentajes de ingredientes para que no vaya a variar pues ni el sabor ni nada. Lo único que cambiaría sería el tamaño, pero la fórmula como tal del producto o del producto seguirá siendo la misma. Muchas gracias.